Muy buenos días de día viernes, por supuesto, estamos con todas las expectativas de este fin de semana largo, 18-19, aunque llueve, igual se vienen las celebraciones, probablemente va a llover, están diciendo, tipo al inicio de la próxima semana, pero yo me imagino que ustedes de todas maneras están ahí muy entusiastas con las posibilidades de estos días de descanso y de encuentro familiar, de comer rico, de bailar un poquito cuecas, sería espectacular. Y nosotros vamos a estar hablando de gastronomía nacional a propósito de estas fechas. Este libro precioso que les estoy mostrando de verdad es una belleza. Se llama Chile, Chicha, Chancho, publicado por Ediciones Escrito con Tiza. Está ilustrado por Alejandra Acosta en este formato de collage. De verdad es precioso, precioso el libro. Y escrito por el gran Esteban Cabezas, que nos va a acompañar acá en el estudio en un momento. Así que vamos a estar hablando con él al respecto. Y también vamos a estar con Juan Pablo Meneses, autor de otro libro que se llama Una historia perdida. Juan Pablo Meneses es un destacado cronista que en este libro mezcla una investigación periodística que se pregunta por ese avión en particular y por ese piloto que el 11 de septiembre de 1973 va a bombardear el hospital de la FACH. ¿Qué hay detrás de esa historia? ¿Quién era esta persona? ¿Fue un error? ¿O fue a propósito? ¿Era un extranjero? ¿Era muy joven y se perdió? Todas esas preguntas están en torno a esta historia perdida de la que muy poco se sabe, que Juan Pablo Meneses arma acá como una crónica seminovelada, y vamos a hablar respecto también a ese cruce de la memoria, la investigación periodística con la ficción. En un ratito este libro, Una historia perdida, está editada por el sello Tusquets de Editorial Planeta y vamos a hablar al respecto. Y vamos a partir escuchando una canción que nos prenda, hablando de comida rica, la que viene del mar y de la joya del Pacífico. Nos trae Joe Vasconcelos a este semáforo. Como les contábamos, por supuesto, nos gusta a nosotros acá en el semáforo todos los años, un poquito antes de las fiestas, a poner en valor la gastronomía chilena y todo aquello que tan generosamente nos entrega. Y una buena manera de hacerlo es con este bellísimo, bellísimo libro, Chile, Chicha y Chancho, de editorial escrito con Tiza, ilustrado por Alejandra Acosta y escrito por Esteban Cabezas, destacadísimo periodista que ha sido crítico de cine, dirigió una revista de vinos y sigue siendo crítico de restaurantes. 25 años ya. Escribiendo de comer rico. Así que una voz muy autorizada para hablar de gastronomía chilena y de lo que conocemos hoy día, de esa mixtura maravillosa que puede llegar a nuestra mesa. ¿Cómo estás, Esteban? Un poco resfriado, pero muy bien. Gracias. Bueno, feliz de poder tenerte en el estudio para hablar de este libro que, primero debo decir, a mí me impactó por su belleza. El trabajo de Alejandra Costa es muy seductor, es un libro muy colorido que trabaja la estética del collage. Que tiene bastante que ver con lo que tú vas a trabajar en el texto, ¿no? Sí, que es bien talentosa a pesar de ser flaca, pero bueno. Como dice Máximo Bottura, ¿no? Desconfía de un chef flaco. Bueno, yo desconfío de toda la gente flaca, pero en general, nada, el trabajo la vale alucinante. En la ilustración, ella tiene una beta bastante más macabra en otro tipo de ilustraciones, pero este es el cuarto libro que hacemos, los otros 3 libros son súper infantiles, y la gracia es que tiene esta mezcla entre el rescate de ilustraciones que son súper históricas, pero a la cual ella le pone algunos elementos que la hacen graciosa. Claro. Que tiene que ver un poco con la idea del libro, ¿no? Esta mezcla de estilo y la tinta Barbie que le pusieron también. Claro. Y la portada en tela bonita y el mapa desplegable y todo eso, que sí, claro, es algo que nos ha hecho muy felices a la socia Alejandra y a mí. Sí, es un libro realmente bello, pero además es un libro muy bien informado. Y aquí, antes de ir específicamente, porque son 2 caminos, un camino histórico, uno podría decir desde qué era lo que había acá cuando llegaron los españoles, y tú haces esa diferenciación en cuáles eran los materiales y las cosas que se podían comer y qué es lo que traen los españoles y cómo se empieza a mezclar entonces esas gastronomías y esas posibilidades. Hay un recorrido también por los pueblos originarios y cuáles son sus maneras de proponer. Hay un recorrido
recorrido geográfico y también hablar de las mixturas y de lo que han ido trayendo las distintas olas de migrantes hasta ahora. Entonces, antes de ir al libro, quería preguntarte como crítico gastronómico, ¿no? ¿Cómo has experimentado tú en esos 25 años todos esos cambios? Bueno, te das cuenta que antes un restaurante peruano, como el otro sitio, era súper caro, porque era el único. O sea, en ese momento había 3 restaurantes, y estamos hablando a finales de los años 90. Y ahora salir a comer peruano es lo que reemplaza al chino. O sea, ahora cierran un restaurante chino y abren uno peruano, cosa que antes nunca. Entonces van cambiando muchas cosas. Hace 25 años había un solo restaurante coreano en Chile, en Santa Rosa, al llegar a Alameda. Y ahora los cabros que siguen el K-pop, ven dorama, van a comer comida coreana. O sea, cuestión que hubiera sido imposible antes. Antes no había harina, pan para hacer arepas en los supermercados. Entonces, nada, uno es testigo de cómo van cambiando estas costumbres, cómo van cayendo algunos prejuicios, cómo hay cosas que realmente permean y otras que no entran nomás. Los chilenos vamos a seguir siendo comedores de dulce y no de amargo, por ejemplo. Cada vez que algún distribuidor de alcoholes trae algún bajativo amargo, da bote. O sea, yo creo que la Perol es como, y el Ramazotti son casos rarísimos. Pero nada, ser testigo de todos estos cambios, y eso es un poco lo que está en el libro, aparte de tener una buena biblioteca, porque finalmente hay historias de la historia de la gastronomía en Chile está en Eugenio Pereira Sala, que tiene unos apuntes para Walter Janich, que fue Premio Nacional de Historia, hizo uno sobre la cocina del Abate Molina, y artículos de Coyumian sobre la industria de la cervecería en Chile. Mi pega, lo que tenía un poquito encima mío todo el tiempo era intentar considerar que Chile era todo Chile, porque finalmente uno se encuentra mucho con que todo es demasiado santiagocéntrico. No olvidarnos nunca ni de Isla de Pascua ni de Juan Fernández, y tener súper en claro que esto es una noticia en desarrollo y que va a seguir desarrollándose. Ahora, también, especialmente este mes, hemos estado muy enfocados en la memoria, ¿no? Hacernos preguntas respecto a cómo llegamos hasta acá. Y yo creo que también en esa línea, cuando se enarbolan las banderas del nacionalismo, ¿cierto? Y del ser chileno, aquí hay un acercamiento a responderlo, ¿no? Es como somos mestizos, tú lo dices desde el principio también, ¿cierto? Lo que llega a los españoles, lo que tienen acá los pueblos originarios, y luego la comida del mestizaje. Y eso solo se ha ido incrementando con el tiempo. Cada vez somos más mestizos porque hay más sabores en esta olla. Sí, o sea, a ver, Chile es una isla y durante la dictadura fuimos sumamente isla. Por algo llegó aquí una mala copia del Burger King, que era el Burger Inn, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre hemos estado súper encapsulados. No es como alguien que vive en la mitad de Europa y en 2 horas está en otra gastronomía absolutamente distinta. Pero nada, pues hay cosas que permean y cosas que no. Entonces, a mí me encantaría que la costumbre de freír el pescado completo, que es de los colombianos y los venezolanos, termine instalándose acá, porque somos malos comedores de pescado. A mí igual siempre me ponen muy nerviosa las cabecitas, debo decir. Que aparecen mucho en el libro. Hay muchas cabecitas de pescado en el libro. Bueno, en el Shogun, por ejemplo, te sirven cabeza de pescado a la sal hecha a la parrilla. ¿Y es rico? Es que en la cabeza hay unas carnes que no hay en el resto del pescado. Sí. Entonces, igual que en el chancho. Sí, pero el chancho es mejor no la cabeza completa, sino que, bueno, hay que hacer la pega en la casa para hacer el ¿cómo se llama? El queso de cabeza. Pero nada, hay cosas... el gran último cambio fueron los peruanos. O sea, yo te diría que si uno hiciera una encuesta, la gente prefiere el pisco sour más dulce de los peruanos y con clara de huevo que el cabezón de los chilenos. Y de hecho tú dices en el libro también lo del ceviche, ¿no? Yo me acuerdo a mi abuelito haciendo el ceviche clásico cuando yo era chica, con el pescado rallado, ¿cierto? Mucho limón, que hace muchísimo tiempo que no lo veo. Muy pocos lugares lo tienen, y a mí me ha tocado encontrarlo en Arica, como es lugar fronterizo, en un par de restaurantes que me tocó ir, te ofrecían las dos variantes, que no es un mal ceviche, pero en definitiva el otro terminó imponiéndose. Y ahí, claro, ahí aparece otra pregunta que es interesante, ¿no? De lo que tú dices, lo que se impone, lo que entra o finalmente no, la diversidad que aparece.
Y ahí también una pregunta respecto que yo creo que a nosotros siempre nos persigue como chilenos respecto a nuestra propia identidad, ¿no? Y por supuesto uno dice, bueno, Perú, embajadores mundiales de la gastronomía, ¿cierto? Y ahora que estamos probando más la maravillosa comida venezolana, la comida colombiana también que está llegando, ¿cierto? La haitiana ha costado más. Y ya no. O Entonces, sea, ¿qué no va a pasar? yo fui a un par de lugares súper en la periferia y finalmente cocinaban para la misma comunidad. Ujú. Y no son platos muy distintivos tampoco. Uno de los Hay platos una más manera de distintivos. sazón. ¿Mm? Hay una lógica de sazón, podría pensar yo. Pero es que también es cocina de resistencia, po. O sea, entonces es como lo que dicen de que los mejores lugares para comer comida cubana no es Cuba, sino que es Miami. O sea, porque están las proteínas, ¿no? Entonces, es una cocina pobre la cocina haitiana. Y tiene su propia sazón y es súper interesante. Tiene una sopa de zapallo que se come para la celebración de la independencia. Y que, sí, es súper interesante. Pero acá la sopa de zapallo es como el plato de resistencia de los restaurantes vegetarianos y no con tanta sazón. Entonces, la comida haitiana no permeó y yo creo que no va a permear nomás. O sea, Claro, ya a menos fue. que, claro, yo pienso que yo he probado esa comida también pensando en trabajadoras de casa particular que cocinan también y uno dice aquí, por ejemplo, el clavo de olor presente en esas sazones y yo decía, wow, esto es novedoso para mí. Estamos conversando con Esteban Cabezas a propósito de Chile, Chicha y Chancho, este hermoso, hermoso libro y de verdad es un libro que es bello tanto por su contenido como por su presentación. Es un libro además de formato grande, de una muy colorido, de una muy cuidada puesta en página y que nos habla también de lo que comemos y a propósito de la resistencia también una cosa que sucede a propósito del ceviche que hablábamos es la pregunta respecto a qué es la comida chilena. Y tú también respondes de alguna manera y cuáles son los platos típicamente chilenos y cosas que solo se encuentran acá. A mí siempre me da la impresión de que valoramos poco eso. O sea, a ver, es que Chile son hartos chiles, po. O sea, Claro, pero cuando un sureño, extranjero te pregunta por la comida chilena, ¿qué responde uno? Bueno, yo respondería como santiaguino, po. Claro. O sea, yo no le daría un mate ni le haría jugar truco. Tampoco le serviría patasca. Y eso es chileno. Ni un caldo de vicuña. Bueno, hay un tema, un subtema. Tú sabes que no hay manera de faenar legalmente esos animales. Entonces los camélidos, todo es por debajo de la legalidad. O sea, entonces los hoteles no podrían servir esa carne porque no ha sido faenada de manera regular. No lo sabía. Yo lo probé en el agro, en Arica. Puede ser, en el mercado. Entonces, El agro que debe ser uno de los mercados más ordenados y bonitos. Todas las verduritas, todas las... Y además la diversidad es una cosa impactante. Yo creo que lo más lindo de Arica es el agro. Déjale. Y las momias. O sea, no fui a ver las momias, así que puede ser. Esas momias debieran ser, o sea, son más antiguas que las momias egipcias, o sea, debieran ser parte de ProChile, o sea, las momias de lejos. Pero, a ver, porque la tradición es que somos súper santiagocéntricos. Sí. Entonces, tú dices, ya, ¿qué comida? Ya, súper, la francesa, viste que a lo pobre, que es un derivado de comida francesa. La cazuela, derivado de la olla podrida española. El charquicán. El charquicán, el valdiviano, que también es de tropas españolas asentadas en Valdivia, que le mandaban el charqui, inventaron este guiso. ¿Cuál es la diferencia? Esta es una pregunta profunda. ¿Cuál es la diferencia entre el valdiviano y el... ¿cómo se llama? Lo que se hace ajiaco. El ajiaco. Unos con charqui, el otro con carne. Bueno, usualmente se hace con la carne que sobra del asado. Claro, pero si uno va al mercado de Valdivia y pide un valdiviano, no te lo dan con charqui. ¿Por qué? Porque el charqui es muy caro ahora. Es más barato el asado. Sí, lejos. Entonces, y si tú pides un ajiaco, acá te pueden traer un ajiaco colombiano, que tiene alcaparra, crema, pollo y palta encima. Sí, es verdad. El tema de la polisemia de las comidas es alucinante. O sea, la marraqueta de Tacna, que no sé cómo es, sé que es distinta a la chilena, por ejemplo. Claro. Y se llama marraqueta también. Como el chacarero marino, ¿cómo se llama? El churrasco marino. El churrasco marino, sí. Que yo como el otro día lo vi en una carta de un restaurante y dije, ¿y esto qué es? Y por supuesto en Coquimbo uno ha comido eso, ¿no? Como el pescado frito, el sándwich de pescado frito pensaba. Sí. Pero es lo mismo, tiene otro nombre. Es un nombre de fantasía también. O sea, en Antofagasta yo comí churrasco marino. O sea, también puedes comer sándwich de tiburón
frito en Arica, ahora que los obligan a traer los tiburones de vuelta después de cortarles la aleta. Que tampoco hay mucha ciencia en el tema de la sopa de aleta de tiburón, ¿no? O sea, porque se hace con un caldo de pollo, la misma aleta no tiene mucho sabor. Como la sopa de cebolla. Como la sopa de cebolla, efectivamente. Que efectivamente. Que el caldo de carne. Claro, por eso es tan sabrosa. No se dejen, no hay ninguna cebolla que sepa tan bien. Pero ya, sé que tú le quieres decir ya, comida chilena. Hemos sido unos exportadores de insumos más que de recetas, ¿ya? Y ahí creo que hay insumos poco explorados. O sea, el picoroco es una maravilla que no existe en ningún otro lugar. El piure ya es difícil, pero ya, también. Los choritos chilenos son súper distintos a los mejillones de otras zonas. Los pescados que tenemos acá, o sea, la vieja, el vilagay, el pejigallo, los pescados de roca, que los peruanos le dicen pescados de peña, tienen un sabor que no tiene ninguno. El congrio. O sea, cada vez que viene un chef de otro país acá no puede entender que no comamos solo congrio. Que además cada uno de los tres es distinto. Uno se desarma más para sopa, el otro para fritar. Entonces, ¿qué haría yo? Ostras chilenas, que son demasiado baratas para lo buenas que son. Las chiquititas, que es como pasarle la lengua al sacapunta. Tiene una cosa eléctrica. Una humita. ¿Por qué? Porque en el resto de América se come mucho más el tamal, que es hecho con choclo seco y envuelto en hojas de plátano, por ejemplo. Nuestra humita, la ensalada chilena, sopa, la cazuela ya es un poquito pariente de todo, pero ya un valdiviano, un pastel de choclo. El pastel de choclo chileno es bien único, así. Y ahí viene el tema de la sazón de cada uno de los lugares. Nuestra sazón es comino, orégano, un poco de pimentón, ajo, cebolla. De ahí viene. Y es muy característico de acá. Claro, y además pensando como que estamos en temporada de empanadas, ¿no? Aparecen todas estas versiones posibles. A mí me encantan las empanadas argentinas, las salteñas, chiquititas, bien jugosas, bien carnudas, pero tenemos las empanadas venezolanas, que también están hechas como de maíz, más que de trigo, entonces también aparece toda esta y de riqueza. Plátano. Claro. Pero, bueno, en mi ranking las salteñas, pero las bolivianas. Esas no las he probado. Se llaman salteñas porque se supone que la inventó una argentina de Salta. Y son unas empanadas ligeramente dulces que adentro tienen como carbonada. Y son muy jugosas. De hecho, te las tienes que comer para la empanada. Y con la cola para atrás. Te chorrea, claro. Como la empanada frita de ceviche que tiene ese encanto también. Que es difícil. Sí. Y de las empanadas chilenas, bueno, esto es como mala prensa, pero es lo mismo. O sea, yo te diría que el peor día para ir a un restaurante en Chile es el Día de la Madre. Y yo te diría que la peor fecha para comer empanadas es ahora. O sea, yo como empanadas todo el año, pero evito comerlas en esta época. Porque o el pino lo reposan poco, o sea, bueno, tienen unos anticuchos, los más dudosos son de esta época. Sí, claro. Y tienden a engrosar la masa. Claro, porque es como como venden cantidades para la oficina, claro. es la peor fecha para comer empanada de pino. Yo creo que es mejor comer el resto del año. Bueno, y para cerrar, entonces, hablemos, Esteban, de qué es tu recomendación a propósito de chile, chicha y chancho para comer en estos días. Yo tengo pendiente volver al Hoyo, que es un lugar que me gusta mucho. De hecho, yo cuando iba al comienzo era piso de tierra, que se disputan, ¿no?, la creación del terremoto con la piojera. Ahí uno puede comer papas paradas, lengua prieta, hecha por ello, longaniza. Yo creo que eso es súper chileno, no sé. Un muy buen lugar. Bueno, ese es el tipo de cosas, ¿no?, que podemos buscar, y yo de verdad les recomiendo este libro. Es muy entretenido, es un gran regalo, además. Creo que cualquier entusiasta de la comida va a quedar feliz, porque es un hermoso objeto. Además de tener muchísima información muy entretenida, está muy bien relatado, hay muchas entradas posibles. Felicitaciones entonces, Esteban, por este hermoso trabajo, y gracias por venir a la radio aunque estés resfriadito. No, muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos. Era sorprendente la forma en que la Fuerza Aérea había logrado disimular el tema. Pablo llamó a la oficina de comunicaciones de la FACH, habló con una periodista amiga de su hermana y ella le juró que no tenía información del ataque. De hecho, le escribió al día siguiente y le contó que había preguntado en todo el departamento de comunicaciones y nadie sabía nada.
Salvo los vecinos que escucharon el estruendo y cayeron al suelo y sintieron el motor de los Hawker Hunters volando sobre sus cabezas, nadie más supo, ni sabe, ni sabrá realmente del bombardeo. La dictadura no solo había desaparecido miles de personas, también había conseguido desaparecer un ataque aéreo en una zona civil. En los diarios de la época nunca se mencionó el hospital, aunque del bombardeo de La Moneda se habla profusamente. Lo único que él tenía era esa foto mental que registró de niño. Ahora que estaba investigando, descubría cosas nuevas y leía de otra manera historias que estaban escritas. Ese es el inicio del capítulo 7 de este libro, Una historia perdida, del cronista escritor Juan Pablo Meneses, porque es cronista y escritor, básicamente es una manera de hacer escritura y literatura. ¿Quién nos acompaña en el estudio? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, muchas gracias, Antonella, por la invitación y por estar acá hablando de Una historia perdida. Bueno, Una historia perdida es un libro bien sorprendente. Yo tuve el tremendo honor de estar con Juan Pablo y Pía Montalva y Manuel Guerrero hace algunas semanas en una mesa sobre producción literaria y memoria, y ahí la curatoría que hizo Planeta fue libros súper distintos, ¿no? Dos vienen de investigaciones doctorales, pero que trabajan desde diversos temas, y el tuyo, que es una investigación periodística vestida de un relato de ficción cuyo protagonista es un periodista cronista. Claro, entonces, sí, es rarísimo. Puede ser un poco confuso. Entonces, y que además trata con una historia que efectivamente es una historia perdida, que es este ataque que el 11 de septiembre, uno de los aviones de la FACH que bombardearon La Moneda se desvió o no, esa es la pregunta, y terminó atacando el hospital de la FACH, que está cerca de la casa del protagonista. Claro, sí. Mira, este libro aparece, voy a ir como por el final, aparece publicado en Tusquets, es el primer libro, Tusquets es el sello literario de Planeta, y es el primer libro con que Tusquets aparece en Chile. O sea, ahora hay libros de Tusquets, pero debuta Tusquets, el sello literario, con esta novela, que además venía de ser finalista del premio novela de Anagrama, de Herralde, que es como bien importante en España. Y planteo esto porque, claro, está publicada en una línea 100% literaria, pero lo que pasa es que, claro, esta novela literaria tiene toda una investigación mía hecha, real, y que parte de un hecho que a mí me sucedió, porque la novela parte con un hecho que le sucede al protagonista y que es básicamente su primer recuerdo en vida, que son los aviones sobrevolando su casa, y que él quiere ir a mirar los aviones, porque los niños cuando ven un tanque, un avión, un carro policial piensan que son juguetes. No piensa que es el horror que está ahí. Y él quiere salir, la madre le grita no, porque abre la puerta, te puede caer una bomba, abre la puerta y cae una bomba. Ese recuerdo me pasó a mí y yo lo conté muchas veces de manera anecdótica en programas de televisión que me preguntaban de recuerdos, contaba esta anécdota, pero nunca me había puesto a investigarla. Claro, y además porque cuando uno lee eso al principio del libro, yo inmediatamente pensé que vivías en Santiago Centro, o que el protagonista vivía en Santiago Centro. Ese es otro tema, claro. Claro, porque uno no sabe de esa bomba, no es la bomba a la que uno piensa en el 11 de septiembre. Mucha gente me ha dicho, cuando salió el libro, que salió hace un año, pero ¿cómo te podías inventar eso? ¿No? Entonces no me lo inventé. Pero lo loco fue que cuando empecé a investigar esto, me di cuenta que no estaba en ninguna parte, ¿no? Yo había jugado parte de mi infancia frente a un hospital destruido que tenía un ala destruida y era parte de mi paisaje en mi cabeza, pero de repente lo empiezo a buscar y no está, no hay ninguna foto, no hay nada. La gente me decía, no existe. Entonces, acá tengo que hacer una novela, porque no voy a poder llegar. Hay lugares donde no llega el periodismo de investigación, donde no llega la investigación académica, donde no ha llegado la investigación judicial, entonces voy a tener que llegar con la literatura, pero ese hecho lo viví yo, entonces era como casi desesperante decirle a la gente, no, si es verdad, si cayó una bomba ahí. Para los 30 años hay un testimonio de Patricia Verdugo, la gran Premio Nacional de Periodismo, autora de libros como Los Espacios del Puma, Operación Siglo XX, un emblema, que ella vivía cerca y cuenta que ella se enteró 2 o 3 años después que había caído una bomba en el hospital, viviendo en la misma ciudad. O sea, fue una información que realmente se ocultó, entonces yo lo quise abordar desde la novela. Ahora, ahí entonces hay un cruce y un riesgo.
¿no? Porque efectivamente lo que nosotros leemos en Una historia perdida es a este periodista, cronista, cronista de viajes sobre todo, ¿no? Sí. Hay una beta del libro que se va reflexionando respecto al boom de la crónica latinoamericana, ¿no? Y qué es lo que se está buscando y pidiendo ahí. Entonces esa es como una línea. Y la otra línea es su obsesión por esta historia, tratando de mostrar que básicamente él no se inventó este recuerdo, que es algo que pasó, y la pregunta es por qué se ocultó y qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, preguntarte también tú acabas de decir, Juan Pablo, que, claro, la investigación periodística va a tener un límite acá, pero que la literatura, la ficción puede jugar un poco más, pero tú, en términos de datos, tú no te sales de los datos. No, los datos están y hay mucha investigación, casi te diría más que para algunos libros de crónica que hice. Pero mira, hay un pacto supuestamente, hay un supuesto pacto de que el libro de no ficción es todo verdad y la novela es toda mentira, supuestamente, ¿no? Entonces Tomás Eloy Martínez, que yo lo menciono en el libro, él cuando escribe Santa Evita, obligó a la editorial que pusiera abajo en la portada novela, aunque al día de hoy mucha de la información que se conoce sobre Evita Perón viene de ese libro, porque también estaba muy investigado, pero él le ponía novela. Yo en el inicio de esta novela, de Una historia perdida, la primera frase es: todos los hechos que vienen a continuación son reales y aún así este libro es una novela. Ahora, esa frase ya está dentro de la novela, o sea, digamos, en relación al pacto ya podría ser una mentira. Claro. Pero ¿cuál es la gracia? ¿Qué es lo que me gusta a mí de este tipo de historia? Es que ahora la gente la puede ir a revisar a internet. O hay una parte donde el personaje se obsesiona con entrevistas precisamente de Tomás Eloy Martínez y pone ahí la dirección de YouTube y el minuto en el que dijo tal o cual frase. Entonces el lector puede ir, puede jugar, puede estar desapareciendo. Siento que de alguna manera los textos tan rígidos, esto es no ficción, esto es ficción, están empezando a dibujarse hace un tiempo ya, y se habla de texto híbrido o proyecto híbrido. Hemos vivido un poco engañados también porque creemos que no ficción es todo verdad, y en realidad es un punto de vista, sí, y que ficción es todo mentira, pero en realidad muchas de esas cosas son verdad. Como decía Oscar Wilde, ponte una máscara y vas a decir la verdad. O sea, cuando uno oculta realmente dentro de un personaje, muchas veces termina diciendo cosas, pero quizás no una verdad jurídica, sino que quizás es una verdad más que nada que tiene que ver con las cosas que puede sentir la gente de lo que le pasó en ese momento o de cómo interpretar los hechos históricos desde una perspectiva personal. Claro, pero de todas maneras, como advertir que quien quiera conocer esta historia del avión, ¿cierto? Me gusta mucho decir Hacker Hunter. Sí, a mí me costó aprender a escribirlo, además. Que bombardeó el hospital de la FACH. Aquí está toda la información que existe. Sí. O sea, es como si usted quiere conocer la historia, en Una historia perdida está. Sí, y ha pasado una cosa súper loca, increíble en realidad, que ahora para el 11, Canal 13 dio unos reportajes que había hecho para los 30 años, y para los 40, hizo dos, y mostraban todos los bombardeos, la historia de los bombardeos, y hablaba un GAP, y hablaban los GAP que están en la casa de Allende, y hablaba gente que había estado en La Moneda, y en ninguno de los dos se menciona nada del bombardeo del Hospital de la Facha. Este año TVN hizo un reportaje que lo desarrolló este último año y aparece el bombardeo del Hospital de la Facha. Aparezco yo incluso también dando un testimonio como testigo. O sea, si la novela, además de servirme a mí para poder arrancar un poco del último libro que venía muy cargado, y para entrar a la ficción, que era una cosa en la que yo partí. Todos mis primeros textos publicados en diario fueron cuentos, en La Nación y en la Zona de Contacto del Mercurio. Pero si el libro además sirve para que se empiece a correr un poco el marco en el que se está hablando de los bombardeos, porque ¿qué pasa? Si nosotros decimos, oye, en realidad se bombardeó La Moneda, pero también se bombardeó la casa de Allende. Ah, ya, pero también se bombardeaba una antena. Ah, ya, pero también se bombardeó un hospital.
O sea, estamos hablando que ya es un bombardeo a la ciudad, ¿no? Y el No, libro... pero es muy raro lo de la facha igual. Porque No, es todos rarísimo. los 4 otros puntos uno puede decir, ok, es un ataque estratégico al gobierno en Claro, particular, sí, pero sí. la facha se supone que estaban llevando el ataque. Mira, y qué bueno que me lo planteaste, porque claro, la novela se trata precisamente de que pone en un libro que era en un lugar que no estaba, una de las versiones que corre, ¿no? Porque de ese ataque hay 3 versiones que se han publicado. Una que la publicó Pato Mans, que acá en entrevisté para el libro, que eran pilotos extranjeros. Otra, Eduardo Labarca, que decía que era el hijo de Lee. Otra, Villagrán, que decía que era un piloto inexperto, ¿no? Ahora TVN sacó otra, que es de un piloto que se murió 4 meses después en un accidente aéreo casualmente. La teoría que trabajo yo, que investigo hasta donde se puede, y que trabajo con herramientas de la ficción, es que hay un piloto que cuando él se baja del avión, lo matan. Primero que nada, lo matan. Ahora, O sea, tiene lógica. hay un piloto rebelde. Claro, primero lo matan, digamos, tiene lógica, digamos, en el sentido de que no estamos ahora en un aniversario de los 50 años, estamos en pleno combate, estamos en pleno ataque, estamos en una fuerza, como era la Fuerza Aérea, que era la que estaba más dividida, y hay un piloto que en mitad de ese ataque se pone a atacar el propio hospital, ¿no? En algunas de las versiones anteriores dicen que todos le hacían broma o que les decían... Es muy difícil pensar eso. Las estructuras militares en las que se arman es que si alguien empieza a atacar a sí mismo hay que matarlo, ni siquiera hay que hacerle un juicio. Ahora, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué lo mataron? Bueno, ahí se empieza a investigar porque él se da vuelta en mitad del vuelo. Hasta antes que asumiera Lee, pocos meses antes, había otro comandante jefe de la Fuerza Aérea que eran los constitucionalistas, se llaman. Bueno, hay nombres famosos, partiendo por el papá de la presidenta Bachelet, que era de la Fuerza Aérea, que era un general y que era constitucionalista. Entonces, en esa lógica, este libro explora la idea de un piloto se dio vuelta ese día. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que termina siendo una contranarrativa que muchas veces incomoda a todos. Bueno, pero va en la línea de los zarpazos del Puma también, de pensar que no era que todo el ejército estuvo... Primero, no todo el ejército sabía Claro, por eso. respecto al golpe, y no todo el ejército estuvo de acuerdo. Es que eso es precisamente el punto que de repente es importante marcar, sobre todo si queremos que alguna vez las Fuerzas Armadas y todo eso sean parte del país, o sea, como que todos no dejemos de tener su... Como decir... Había gente ahí que no estaba de acuerdo, digamos. Sí. Había gente ahí que no estaba de acuerdo, incluso a veces cumpliendo las órdenes, pero había unos que fueron más radicales, que digamos que les fue peor. Pero lo que es increíble es que este bombardeo al Hospital de la Facha hasta el día de hoy no se ha reconocido. Y entonces, esa cosa que hasta el día de hoy no lo hayan reconocido, y que no se quieran reconocer, eso es un hecho de la causa, digamos, ¿no? Y que se haya ocultado tanto, desde mi punto de vista, ni siquiera te digo como el autor de la novela, sino que analizándolo afuera, le da más legitimidad a la teoría de que fue alguien que se dio vuelta, sí, a alguien que fue un error, digamos. Claro, ¿no? Claro. Estamos conversando con Juan Pablo Meneses, autor de Una historia perdida, del sello Tusquets de Planeta, un libro que yo quise traer de vuelta a propósito de, hemos hecho muchas entrevistas con distintos libros vinculados con la memoria, pero este es muy original en su acercamiento, pero a propósito de lo que dices de la historia oficial, ¿no? Y del relato que se han construido desde las Fuerzas Armadas, el final del libro es bien escalofriante en ese sentido, ¿no? Y yo pensaba que este libro tú lo escribiste hace un rato, ya salió hace un año, sí. Y no sé qué tan, como pensando que cuando uno lee ese final, que es básicamente que al interior de la FACH se celebra a estos pilotos, ¿no? Que en términos reales se supone que nadie sabe quiénes son. Están condecorados. Pero están condecorados. Y se juntan una vez al año a celebrarse y no sé qué. Hubo un hecho muy que está explicado ahí en detalle. Por eso digo que es una novela, pero tiene mucha investigación. En el club de campo de la Fuerza Aérea, en Las Condes de arriba, hicieron como una celebración al Hawker Hunter. Que la gente que conoce los fetichismos militares, ese celebrar al Hawker Hunter es celebrar el bombardeo. Claro. El bombardeo, no es celebrar el avión. Y
y habían exposiciones de ex pilotos que pintaban al óleo Hawker Hunter, había otros que eran eso es real, eso no es ficción. No, eso es real. Porque te iba a preguntar, porque esa escena es súper escalofriante, Claro. porque básicamente nos trae el presente, ¿no? Y por eso te decía el salto que hay entre esta conmemoración de los 50 años y el momento en que tú escribiste el libro y se publicó, que probablemente en ese momento no teníamos esta ola negacionista que tenemos hoy día, ¿no? Y probablemente también en esos momentos, hace 2 años atrás, estaba más escondido este orgullo militar respecto al golpe que hoy día se enarbola también desde el mundo político, lo que es súper escalofriante, muy peligroso. Mira, cuando salió el libro, que fue exactamente poco más de un año, en junio del 2022, es tal cual lo que dices tú. De hecho, me escribieron un par de personas, como 3, pero recuerdo 2 en particular, que habían sido ex Fuerza Aérea, digamos. Bueno, uno ex militar, otro ex Fuerza Aérea, para contarme cosas nuevas, ¿no? Entonces había uno que me decía, yo tengo una grabación desde un helicóptero, de lo que no sé qué, y otro para contarme otra historia perdida, que es la que justo yo venía como trabajando y que va a ser mi próximo proyecto, ¿no? Que salían desde ahí información. Esa persona que me dijo que tenía la grabación y todo eso, yo la he vuelto a llamar y ya no me habla, porque ya cambió el escenario. Claro. Hace un año te digo, ella era como, dale, sí, no sé qué, yo te puedo contar, mira, pasó esto otro. Ahora es como que todos se replegaron, y sobre todo desde ese lado. Digamos. Que cambió el relato. Cambió el relato y yo creo que eso es lo que mantiene más vivo finalmente el mismo relato. Mira, este libro cuenta una historia muy de Chile, pero finalmente, como está todo el tema de la crónica latinoamericana, ha terminado siendo un libro muy latinoamericano. Yo cuando dije voy a escribir una novela, decía, lo único que no quiero es que me salga una novela latinoamericana porque... Y me terminó saliendo una novela súper latinoamericana sin saber. La próxima semana me voy a México, ya se presentó en Argentina, en Colombia, en Perú, y en todos esos lugares ven toda esta historia desde afuera, porque nosotros la tenemos así, ni siquiera te digo frente a nosotros, sino que vivimos dentro de esa historia. Y desde afuera es como que alucinas lo que pasa acá, digamos, porque... Piensa que en Guatemala hay 300.000 desaparecidos, pero de la forma en que se hicieron las cosas acá es como que es una cosa que repercute todavía a nivel global, y sobre todo con el proyecto político que se cortó, que era un proyecto que despertaba muchas esperanzas en muchos lugares. Que fue lo mismo que nos pasó el 2019, ¿no? Con la revuelta y con la propuesta constitucional, que se miraba desde afuera con muchísima atención. Como... Chile es un país rarísimo. O sea, yo no dejo de pensarlo. Chile es un país rarísimo. A mí me encanta vivir en este país, pero me duele. Al mismo tiempo es un país muy doloroso. Y una manera de habitarlo es encontrándonos en las historias, dándole la pelea al relato. Y por lo mismo yo quise conversar con Juan Pablo Meneses y recomendarle su libro Una historia perdida, porque me parece que es un muy interesante acercamiento a cómo se construyen los relatos y qué es lo que se quiere ocultar también al respecto. Así que Juan Pablo, muchas gracias por venir al lado. No, muchas gracias tía Antonella, y sabes que es verdad, porque ese primer recuerdo que yo tuve ahí, obviamente después me pasé el rollo muchas veces, mientras escribía el libro, por algo estuve ahí yo, casi como que la literatura, la historia, no sé, me puso en ese lugar para contar esa historia, porque lo llego a pensar, no es por tirarme flores a mí, sino que digo por el tema de cómo podemos ser testigos y el rescate de la memoria, que quizás si yo no publico este libro hace un año, un poco más de un año, no se habla de este bombardeo al hospital, y en todo en la última parte, marco mucho que en muchas partes de Chile todavía están los aviones, los Hawker Hunter. También hace un par de meses lo empezaron a bajar. Claro. Me gusta creer que es por el libro, pero si no es por el libro, siento que me gusta hablar de estos temas y te agradezco mucho por la invitación. Bueno, hay una tensión en la memoria y por eso nos parece súper importante el testimonial y súper importante la investigación periodística, y aquí se cruzan ambos, además con la lógica de la crónica de ficción. De verdad es un libro muy entretenido de leer y que deja muchas preguntas. Una historia perdida de Juan Pablo Meneses, editado por Tusquets, de Planeta, por si lo quieren buscar. Nosotros tenemos que despedirnos. Yo les dejo la invitación mañana. Cerramos el ciclo de Memoria 50 años de la República de las Letras. Vamos a leer otro testimonial a propósito. Papelucho Gay en Dictadura, de Juan Pablo Sutherland, a las 21. No se lo pierdan. Y el miércoles regresamos para hacer un nuevo semáforo. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Pancho. Gracias, Alexis. Y nos encontramos la próxima semana. Que tengan un estupendo fin de semana.